a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando sin relajo. El día de hoy estamos en un escenario distinto, muy distinto. Pero honestamente estamos al lado de mi casa, este es el patio de mi casa, no estamos muy lejos del sofá donde grabamos siempre, pero quisimos probar hacer este capítulo prototipo así en lo abierto, en la naturaleza que Dios creó. Aquí podemos ver, bueno, podemos ver el arbolito, lamentablemente no está tan frondoso como suele estar, lo tuvimos que cortar. Él daba frutos, no sé cómo se llama esa fruta, pero la gente se la come y es dulce. Como manzana de árbol, una cosa así, La manzana de árbol es la manzana de árbol. manzana de agua, creo que se Ah, llama. manzana de agua. Es rojita. Pera de agua, dice. Pera de agua. Bueno, Ah, sí, tiene forma como pera de de pera. agua, Ajá. sí. Dicen que es rico, a mí no me gusta. A mí no me gusta. No le digan a mi suegra, cuando ella me da yo me lo como. Excelente. Bueno, entonces estábamos reunidos el día de hoy. Quería traer un tema que siento que últimamente en redes sociales está como que muy... Me ha estado apareciendo mucho. Yo sé que una vez lo que te sale en Instagram tiene mucho que ver con tu algoritmo. Y yo siento que le he dado like o he mostrado algún tipo de interés en ese tipo de publicaciones. Y me sale mucho eso, ¿no? Y he conocido muchas personas en redes sociales que dedican su vida a estudiar las escrituras, ¿no? Claro. Y a defender lo que dice las escrituras. Entonces, hay una ola nueva de personas que tratan de actualizar la escritura o de buscar una forma moderna de modificar lo que ya está. O traerlo a nuestra actualidad, ¿no? Pero usando también las palabras actuales, obviamente. Tiene algo que ver con las traducciones de la Biblia, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La Reina Valera del 60 a la nueva versión internacional, por decirles algo. Es una manera más entendible, ya no es el os, vais, voy, o sea, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado también con las traducciones. No limitar el poder de Dios. No es lo mismo decir Dios se movía sobre la faz de la tierra a decir que Dios iba y venía. Claro. Cabe, bueno, ya que mencionas eso de las diferentes traducciones, he escuchado bastante, no sé si tú lo has escuchado, de que hay personas que dicen que cómo podemos hacerle caso a la Biblia si hay tantas traducciones. ¿Has escuchado eso? Sí, Lo he escuchado muchas veces. muchas veces, sobre todo las personas pues que quieren refutar lo que dice la Biblia o Ujú. que lo denigran solamente a un libro de historias. Libro de historia, un libro viejo, y eso no sirve si eso es un libro viejo. Ujú. A mí me parece interesante. Voy a incluir ese estudio aquí. Lo voy a poner en algún lado o voy a dejar un link en la descripción o pongo la imagen en el video en el que se ha hecho un estudio de comparación de los escritos originales del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a la Biblia que tenemos en español latino que utilizamos nosotros. Y se concluye que la Biblia está a un 96% igual que la versión original. Las cosas que cambian son, como tú dices, expresiones o palabras de cosas que ya no existen o que ya no se usan en la actualidad. Claro. Entonces, como tú dices, se acopla al tiempo moderno, pero el mensaje central de la Biblia sigue intacto. Perdón, ya cierro con eso. Y de todas las religiones que tienen sus textos originales a sus textos actuales, la Biblia es la que está más fiel y más... Si tú buscas el texto original en arameo o el Nuevo Testamento que está en griego, no encuentras casi diferencias. Y claro, eso es lo importante, ¿no? O sea, que el mensaje que nos quiere dar Dios en la Biblia sea el mismo, que la sustancia sea, o sea, sea la importante, sea lo mismo. Pero lo ya dicho, ¿no? Sin limitar el poder de Dios. Eso también es muy importante, hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, ahora partiendo con eso, tú lees la Biblia, Yo leo la Biblia. pero tú estudias la Biblia, por así decirlo. Creo que ahí hay un punto, o sea, ¿qué es estudiar la Biblia? Porque sí, nos dicen, debemos tener el contexto del versículo que leemos. Debemos tener el contexto porque debemos saber a qué se refería en ese sentido, en ese tiempo, a esa determinada población.
Pues, aspectos culturales exacto, aspectos alrededor de eso. culturales. Eso sería parte de estudiar la Biblia. O sea, ¿qué es estudiar la Biblia en sí? Eh, ¿Qué hago yo al estudiar la Biblia? Porque yo puedo leer muchos versículos y yo te puedo decir, yo entendí lo que me quiso decir Dios. Yo anoto las frases o yo anoto lo que yo entiendo en mi corazón que Dios me quiso dar a entender. Pero, ¿qué es estudiar la Biblia en sí? Bueno, diría yo que tal vez a nivel, si lo ponemos al nivel más básico, digo yo que si tú quieres leer la Biblia a un nivel muy superficial, siento que la Biblia es bastante clara en algunos aspectos, ¿no? Claro, Y hay que prestar atención porque también tenemos que tener habilidades ¿cómo se llama? comprensivas. Comprensivas de lectura para entender que ciertas cosas no aplican en otros aspectos, ¿no? En Claro, diferentes claro. contextos. Dios habla mucho en parábolas, ¿no? Ujú, En también. parábolas. Entonces, entender cuál es el Incluso para concepto. eso, ¿no? Las parábolas son cosas que Dios utilizaba, Jesús utilizaba, bueno, Jesús Dios, utilizaba para enseñar, pero seguían siendo, siguen teniendo un tipo de profundidad. Porque, por ejemplo, el pastor decía, nos comentaba la parábola una de las más famosas, que es la de las semillas, ¿no? Ajá, Que tú claro. tiras la semilla y dicen que el corazón eran el corazón de las personas, ¿qué son las semillas para ti en esa parábola? Creo que son las personas así, porque es Ujú. la que cae en buena tierra, la que cae en piedra Exacto, y la que ese es cae el consenso general, enredos, pero el ¿no? pastor lo explicó de una manera de que en realidad las personas son la tierra, la semilla es la palabra de Dios, porque la Biblia, Dios Jesús dice que la palabra es semilla que se planta y florece. Entonces, las personas, los corazones de las personas son las tierras, ¿no? Aunque tienes un Claro, corazón duro, aunque como piedra cae la palabra en las piedras, se y no muere. va para ningún lado. Y cada tierra significaba algo diferente, porque algunos decían que era como que cae en los espinos y es como que las personas que tienen afán por el dinero. Entonces caen los espinos, pero el afán por el dinero es más grande y asfixia la palabra. Claro. Cosas así. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, hay que prestar atención y entender bastante bien. Es como leer cualquier libro secular, incluso si nos vamos fuera del punto espiritual del libro, que está inspirado por Dios, y nos vamos a un libro secular, yo qué sé, tú lees muchos libros, ¿no? Y hay los libros, tú los lees varias veces y siempre obtienes algo diferente de Es ese libro. totalmente cierto. Y te das cuenta de que, el autor quería decir esto aquí. O incluso me ha pasado, digo, wow, o no le presté atención a esto, o yo no leí esto porque no lo recuerdo. Ujú. Entonces, si pasa con libros seculares, ¿cómo no va a pasar con un libro que es inspirado por Dios para traernos su palabra? Eso es lo que digo. Hay que leer y prestar atención muy delicadamente. Entonces, ahora, Iba a decir, y a veces también tenemos de que estamos cansados o por el día a día, estamos agotados, pero queremos ser fiel a Dios, queremos leer la Biblia y orar, hacer nuestra rutina de ujú, devocional. Y no queremos como estar buscando libros de referencia, buscando contexto, buscando aspectos históricos y abrimos la Biblia el primero que salga. Salmo 23. ujú. Leo mi Salmo 23. Gracias Señor por tu palabra. Gracias. Amén. Amén. A dormir. A dormir. Pero eso tú lo ves como algo malo. Yo lo veo que como es una línea, pues porque tú estás cumpliendo, tú te estás nutriendo, tú estás buscando su palabra. Claro, no estás buscando más allá, no estás escudriñando más allá, pero siento que en ese sentido también te está fortaleciendo tu fe porque te estás aprendiendo otro versículo, guardando ese versículo, Algo se queda. algo se queda. Para, Mm. yo siempre digo, bueno, Dios abre mi mente, mi entendimiento para que esta palabra, cuando más la necesite, venga a mi mente y a mi corazón. Bueno, o sea, siento que muchas veces las personas no saben dónde empezar a leer. Eso es un buen punto. Dicen, yo quiero leer la Biblia, pero ¿qué leo? Empiezo desde el Génesis Pero la Biblia no está en escrita orden. Bueno, el cronológicamente. Génesis es el principio, ¿no? Bueno, Entonces sí, pero pero, pero también hay otros, ahorita mismo no lo recuerdo, discúlpenme, un libro donde habla de la caída de Lucifer. Eso sería antes del Génesis. eso creo que lo habla Isaías. Isaías habla de la caída, creo. Ahí Lo voy lo a poner, buscamos. no sé si es Isaías o Ezequiel, pero uno de ellos habla de la caída. Pero eso es como que un paréntesis que ellos hacen ahí,
porque ese no es el centro del libro. Como el libro de Job, ¿no? Que el libro de Job no especifica en ningún punto en qué punto de la historia del Antiguo Testamento se escribió, pero algunos estudiosos dicen que el libro de Job incluso podría estar posicionado antes de Abraham. O sea, Job fue una persona que vivió antes que Abraham todavía. Entonces, pero está ya tirando ya a la mitad, casi a la mitad del Antiguo Testamento. Entonces, entiendo que puede ser complicado para algunas personas, y algunas personas dicen, yo no tengo el tiempo para estudiar la Biblia como si yo fuera un pastor, o como si yo fuera un erudito. Pero, yo solo quiero nutrirme. Ajá, quiero recibir algo. Entonces yo, honestamente, como una recomendación para las personas que dicen que no saben dónde empezar a leer la Biblia, yo les recomiendo que empiecen con los Evangelios. Lean el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene todo lo que nosotros como cristianos y creyentes debemos aspirar a seguir y respetar como reglas doctrinales. El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más complejo y ahí es donde yo recomendaría que ya busquen contextos, estudien un poco de historia, la historia de Israel. Inclusive buscar libros históricos. Ajá, para obtener, nutrirse mejor, o incluso hablar con su pastor, que le recomiende cómo estudiarlo mejor. Porque sí, el Antiguo Testamento tiene muchas cosas fuertes, y ahí es donde yo voy. Y cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Como las guerras, los saqueos y tal. Entonces debes de estar bastante firme y entender, pues, el contexto. Pero yo he visto en Instagram, me ha salido un señor norteamericano que él debate en universidades, ¿no? Él está ya mayorcito, pero a él le gusta eso, pues él se nota que tiene ¿cómo se llama? Ese llamado a evangelismo. Claro. Y es muy paciente y las personas lo insultan, las personas le hablan con groserías incluso, a veces ni siquiera quieren debatir, solo quieren insultar. Pero él mantiene su compostura y él los ve con amor. Dice, yo no quiero pelear contigo, solo quiero decirte la verdad. Y ellos se molestan, pues, pero ese no es el punto. El punto es de que a él una vez le tiran la pregunta, le dicen, ¿tú eres un cristiano que vive acorde a la palabra? Él dice, claro que sí, yo vivo acorde a lo que dice Jesús. Dice, entonces tú vives acorde a lo que dice Levíticos tal, que habla de los esclavos. Y él dice, no, pero el Antiguo Testamento no es para mí, eso era para los judíos, dice, de esa época. Jesús vino aquí a traer algo nuevo, no traer algo nuevo, pero a aclarar muchas cosas de la ley. Y siento que es un problema. ¿Tú has escuchado esa gente que refuta o les parece chocante cuando la Biblia habla de la ley? ¿No? Y no hacen esa diferencia entre el mundo antes de Jesús y el mundo después de Jesús. Claro. ¿Tú has escuchado eso? Sí, claro, las personas que quieren tener pues esta discusión o que no entienden tal vez, porque tal vez es falta de conocimiento en realidad, y dicen este sentido, ¿no? Pero entonces ahí va lo que estábamos hablando, ¿no? De los contextos históricos y de entender lo que vino a hacer Jesús. En Mateo, se los voy a leer, Jesús dice que, Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a abolir la ley o a los profetas, sino a cumplir. O sea, más claro que eso, imposible. Sí, Jesús hace distinciones muy interesantes en el Nuevo Testamento. Por eso dije, es importante leer primero los evangelios antes de irse para atrás. Porque, por ejemplo, Moisés habla de la carta de divorcio en el Antiguo Testamento. No recuerdo, estaba pensando en dónde lo dijo, pero no recuerdo en qué parte, si era Éxodo o en Levítico, que hablaba de las cartas de divorcio. Y los fariseos le tiran esa pregunta a Jesús. Y entonces, ¿qué pasó con las cartas de divorcio? Si ellos quieren divorciarse, ¿qué pasa? Y Jesús dice, pero no era así originalmente, le dice Jesús. Originalmente no había divorcio, pero por la dureza de vuestros corazones y el rechazo hacia sus mujeres, Moisés se doblega y les deja a ustedes a tener carta de divorcio. Pero así no es como el Padre lo quería desde el principio. Entonces eso quiere decir de que muchas de las cosas, y específicamente con eso de la ley, la gente estaba tomando la ley como una excusa para buscar vacíos legales. Y para ser legalistas también. Legalistas, exacto, porque dicen, Dios dice que yo tengo que darle una carta de divorcio a mi mujer y yo la voto. Ya, fácil. Entonces los manes se casaban, hacían lo que hacían,
Después de 4 o 5 meses se acababa el amor y decían, yo ya me harté de esta man, carta de divorcio, lárgate de aquí. Y yo buscaba otra. Y así se mantenían. Y según ellos, pues estaban cumpliendo la Y ley. estaban cumpliendo la ley porque Moisés dijo que aquí en esta ley dice tal, tal, tal y tal cosa. Pero pues ahora, al Nuevo Testamento, pues sabemos de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe o que haya infidelidad de alguna de las dos partes. Jesús especifica eso también, salvo que hay un falto dentro del matrimonio, ahí se podría. Sí. Pero incluso eso dice que, o sea, Jesús te dice como que ya, por último, ya, puedes. Pero Él siempre llama a perdonar. O sea, Claro. hay que tomar en cuenta todas las cosas que dijo Jesús, porque Él también dice perdona. No estoy diciendo que se deben perdonar infidelidad, eso es entre tú y Dios, eso yo no me meto en esos temas, yo no me meto en esos temas porque eso de infidelidades es muy pesado dentro del matrimonio y eso es muy difícil. Eso solo Dios puede hacer perdonar una infidelidad. Perdonar, pero tienes ahí, entonces es difícil. Y termina peor el matrimonio. Dios tiene que hacer algo contigo, definitivamente. Sí, entonces, sí, solo Dios puede hacer eso. Ajá. En ese sentido, ¿tú crees que la Biblia necesita ser actualizada? Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si la Biblia debe ser actualizada. Yo digo que tenemos que saber leer la Biblia, porque los mensajes de las cosas que te enseña la Biblia trascienden los tiempos. Claro. Porque la gente no cambia. O sea, eso es una realidad. La gente no cambia. Los tiempos van avanzando, pero la gente sigue siendo igual. Solamente estamos demostrando las mismas cualidades pecaminosas de toda la vida, pero en tiempos modernos. Nos volvemos más modernos, pero seguimos siendo lo mismo. Las infidelidades, van a decir que antes había más infidelidades que ahora. ¿Tú qué opinas de eso? Que en los tiempos de Jesús no habían infieles casi. No, claro que había, pero siento que ahora nos damos más de cuenta, puede ser. Pues porque ahora está el teléfono. Las redes sociales. Andamos encima del chisme. Y eso es muy importante a reconocer porque ahora el pecado es más accesible. Ahora el pecado está presente en todos lados. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la Biblia está desactualizada si ahora hay una sobrecarga de todo lo que la Biblia dice que va a pasar? Y Daniel dijo, la tecnología va a avanzar y la gente le va a dar la espalda a Dios. Y es una realidad que está viviendo. Y nosotros tenemos que entender de que ahora más que nunca la Biblia nos sirve como guía. Porque estamos viviendo en una época de crisis en el que las personas no saben en qué creer, no saben dónde voltear la mirada, no hay propósito. Hay tanta facilidad de información que nadie quiere. Es un bombardeo de información. Entonces ahí es cuando tú te debates, ¿es mejor no saber nada o saberlo todo? ¿Es mejor pecar de ignorancia o pecar de que lo sé todo y no hago nada? Eso es algo que incomoda a la gente, porque hay mucha gente que prefiere pretender ignorancia. En ese mismo sentido, disculpa, en ese mismo sentido es igual que de cuando a las personas no les gusta escuchar de Dios o de la Biblia. Porque si ellos dicen, bueno, si yo no sé, no se me culpa porque yo no sabía. Si yo sé, ya yo sé y ya estoy consciente que estoy haciendo mal. Es mejor que no sepan de Dios del todo para evitar complicaciones. O quieren ellos, pues, no saber de Dios. Pero sabemos que es necesario, las piedras van a hablar. Entonces, en ese mismo sentido, podemos decir que los mandatos de Dios no son anticuados. O sea, la Biblia nos lleva a entender eso, de que, como decía él, se han actualizado los tiempos, pero la Biblia no cambia. O sea, el mensaje es universal. Exactamente. Y lo más no trasciende el tiempo. No, hay algo también muy interesante mencionar de que el mensaje de la Biblia trasciende cualquier barrera y cultura. Porque la Biblia, los mandatos morales que Jesús estipula para el mundo, trascienden, se pueden aplicar en cualquier religión, en cualquier país. Tú puedes ir a cualquier país y ejercer los mandatos de Jesús al pie de la letra y la sociedad va a ir en su curso, no va a haber un choque cultural. ¿Qué te manda Jesús? Los dos mandatos más importantes que Jesús te da. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas cosas entran en cualquier contexto de cualquier sociedad y no van a disromper ninguna cultura ni ninguna creencia de ningún país.
No hay choque cultural con la Biblia. Claro. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque se puede aplicar en cualquier lugar y es accesible para todos. Entonces, debemos de saber de que nosotros como jóvenes no estamos, ¿cómo se dice? Absentos. Absentos a seguir los mandatos de Dios, porque no trascienden, o sea, Trascienden. trascienden todo, culturalmente, trascienden el tiempo, y nosotros como jóvenes no quiere decir que que no debamos cumplir los mandamientos, que no debamos seguir, al contrario. Nuestro pastor dice, al que tiene más tiempo se le demanda más, pero eso no quiere decir, imagínense, puede haber una persona adulta que tiene 5 años en la fe, pero hay un joven que nació en la fe y tiene 20 años en la iglesia. ¿A quién se le va a demandar más? Tienes razón. Pero también tú puedes estar en la iglesia, pero no puedes estar maduro en la iglesia. Eso Tú es puedes otro tener 15 punto. años en la iglesia y tú no has aprendido nada. Tú solo vas, te sientas y es parte de una rutina para ti. Eso es Es cierto. una religiosidad. No eres cristiano, eres religioso. Y siento que hay un problema cuando volvemos a los jóvenes, cuando nacen en el Evangelio, necesitas tener tu propia Convicción. experiencia con Dios. Mm, Tú aceptar a Dios, tú conocer a Dios. El mismo Dios que has ido escuchando alrededor de lo que has ido creciendo, pero necesitas tener tu experiencia cercana con Dios. sí, porque crecer en los caminos no te hace salvo. O tener padres que son entregados a la doctrina y a los mandatos de Cristo no te hace salvo. Y siento que es un error que muchos jóvenes cometen hoy en día. Ya no, que como mi mamá va todos los días a la iglesia y mi papá ayuna 20 días al mes, yo soy salvo porque mira cómo ellos se entregan totalmente Bueno, y yo me fresqueo. exactamente. Y bueno, como hablamos, Jesús nos quitó los mandamientos. Él vino pues eh, a, él vino a rectificarlos, a reafirmarlos. Sin embargo, también es necesario saber que estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Y no es tiempo de libertinaje, es tiempo de aprovechar la misericordia que tiene Dios con nosotros, para buscarlo, para conocerlo, para afianzarnos. ¿Tienes algo que decir? No, termina la idea. Eh, Eso, el tiempo de la gracia, que es tan importante, porque si yo me pongo a pensar, si yo hubiese nacido en el Antiguo Testamento, Está dura la está cosa. dura la cosa, era difícil. Yo creo que me hubiesen matado a punta de pedrada, pero por no quedarme callada. Sí, es lo que te digo, o sea, esos mandatos del Antiguo Testamento que se les da al pueblo de Israel era porque el pueblo de Israel era de dura servicio. Y el que lee Éxodo sabe lo duro de corazones que siempre fue el pueblo de Israel, toda la vida. Entonces, Dios, o sea, yo estoy tratando de dar una explicación de la razón por la que Jesús era tan estricto con ellos. Exacto. Es porque ellos eran muy rebeldes. Y si Jesús Dios, son la misma persona, no les ponía estas reglas La doctrina. esas reglas tan ajustadas a ellos, ¿a dónde iban a parar? Si con todas las reglas que les dejó se perdieron. Ahora imagínate. Pero, y si vamos a Hechos, ya el Nuevo Testamento, en Hechos, pues le dice los mandatos que se le da a los gentiles. Uh-huh. Le dice, ustedes no sigan tantas estas cosas, tantas estos mandatos. Ustedes absténganse a amar a su Dios sobre todas las cosas, a amar al prójimo. Si no me equivoco, absténgase al adulterio y era otra cosa más. Fornicación, ¿qué? Adulterio, fornicación. ¿Qué más? Se te fue. Se me fue. Ahí te pongo el versículo. Entonces eso, pues, o sea, ellos necesitaban pasar por ese proceso, pero nosotros no estamos ni en la misma época ni en el mismo proceso que ellos estaban. Y ya nos dijeron muy claro lo que tenemos. Y eso que tú dijiste que estamos en la época de la gracia, ¿quién es que lo dice? No me acuerdo en qué evangelio o si es en una carta que lo dicen. En una carta, tal vez lo voy a buscar y también lo voy a tirar en la pantalla. Por aquí está. Que si alguno llegare a pecar, abogado tenemos en los cielos.
Entonces, pero no te dice si anda, peca. No, si llegares a pecar, lo que cual te dice de que el pecado no se busca. No tienes que buscar el pecado. Si ya pecaste, bueno, ya, te arrepientes. Pero hay veces que Pero te nosotros queremos, pero arrepientes. hay veces que nosotros queremos buscar el pecado. Nosotros sabemos que en esa esquina hay pecado y yo quiero asomarme. No, no me voy a meter en la esquina, pero me quiero asomar a ver qué hay ahí. ¿Qué pecado está pasando ahí? Entonces, si tú estás viendo que en esa esquina hay pecado, tú da la vuelta y dale toda la vuelta a la cuadra, pero no pases por esa esquina. Eso es lo que te manda Dios, a huirle al pecado. A huirle al Pero a pecado. nosotros no nos gusta huir al pecado, a nosotros nos gusta hincar el pecado. Como esos videos, Revolcarnos ahí en el lodo. tú no has visto esos videos de las tortugas de río, que son bravas. ¿Has visto estas tortugas de río? Que tienen el pico, la punta del pico. Producción, ¿tú las has visto? A esas tortugas las has visto. Esas tortugas tienen un temperamento horrible, son agresivas, súper agresivas. Y hay videos de gente que las molestan, pues las tortugas están tiradas ahí y el man llega con un palito, le empieza a hincar y la tortuga abre así toda la trompa así bravísima y el man la sigue molestando, hasta que la tortuga le brinca encima. Porque son agresivas. Entonces así es el pecado. Nosotros la vemos que está el pecado y estamos que lo hincamos para ver qué pasa. Y terminamos metiendo la pata. Entonces, pues, pregunta. ¿A qué crees entonces que se deba la incredulidad del mundo? De, y bueno, y bastante de esta nueva generación. Yo puedo decir que se atribuye a dos cosas. Háblame, psicólogo. Eh, hay un relativismo moral. Nos conviene tener un relativismo moral por toda la influencia, porque te dicen que tú eres joven y tienes que hacer lo que tú quieras. Estás joven, la vida es corta, tienes que aprovecharla. Te dicen, mira cómo está el mundo, aprovecha tu vida, haz lo que tú quieras, experimenta todo. Relativismo moral y con libertinaje. Con libertinaje. Ajá. Y el ejemplo que los cristianos dan ahora. Esas dos cosas siento yo. El relativismo moral es responsabilidad del que está en el mundo. Y, o sea, es 50-50. Culpa del mundo 50 y 50 culpa de nosotros. Claro. Porque ¿qué hacemos ahora? No todos, pero hay pastores que se roban los diezmos, que predican de la prosperidad, que le dicen, ¿no viste el video hace poco de que le decía que Dios me dijo que vendieras la casa y me mandaras la plata? Ese ridículo, ¿lo viste? Dios tenga misericordia de la alma de ese hombre. Porque en la Biblia dice que el que se aprovecha, lo estoy parafraseando, pero también lo voy a poner ahí para que sea que es serio, que la Biblia habla de eso, que el que se aprovecha de su ministerio para con otros, ya su recompensa está en la tierra porque no hay nada para él después de esta vida. O sea, así mismo literalmente Dios te está mandando al infierno, no hay, tu recompensa está aquí en la tierra si tú la buscas en la tierra. Así que eso es, y también eso va de la mano del otro versículo que Jesús dice, ay de aquel que haga caer a estos pequeños. Claro. Es mejor que se ate un molino en el cuello y se tire al fondo del mar. Porque es que hay tantas personas lastimadas, dañadas, esta misma sociedad que a veces es muy cruel y tantas personas con un corazón tan sensible. Y ellos van a buscar algo que llene su vacío. Y sí, lo buscan de una buena manera, pues van a la iglesia a buscar de Dios. A buscar de Dios para que Dios llene sus vacíos, para conocerlo, para conocer al único Dios verdadero, para conocer su amor incondicional. Pero van y se topan entonces con esta clase de predicadores y de, le pudiéramos decir, falsos profetas. Son farsantes. No son falsos, son Totalmente. farsantes. Charlatanes. Son charlatanes. Y se aprovechan de ellos, pero ellos con su fe y con su corazón lastimado. Por la desesperación. Exacto, por la desesperación de conocer algo más trascendental que ellos, van y caen, y cuando abren los ojos y se dan de cuenta, entonces su corazón viene y se endurece como una roca. Y ahí viene cuando ellos van a redes sociales y las otras personas ven este tipo de cosas, su corazón se endurece también. Porque lamentablemente diría yo que esas personas son una minoría, pero es lo que la gente primero ve cuando hablamos de la iglesia o del cristianismo, claro. A los charlatanes, porque son los que más bulla hacen. Son los que más se vuelven virales. Y los que más se vuelven virales. Entonces, alguien que nunca ha puesto un pie en una iglesia, nunca le han hablado de Dios, y su primera experiencia de Dios es ver a ese charlatán, a ese patán,
hablando, quitándole plata a la gente en una iglesia, ¿qué voy a pensar yo? Eso de la iglesia son puros ladrones, ¿yo para qué me voy a meter ahí? Y se supone que voy a salir mejor. Y lamentablemente de por sí ya esa es la visión que tienen muchas personas de nosotros. Y es difícil quitar, porque después cuando conocen a una persona que es un verdadero cristiano, dicen, no, pero yo no puedo confiar en ese man, porque Exacto. si el de acá hace eso y este es cristiano, y peor, hacen quedar mal a Dios, porque dicen, si este habla de que cree en Dios y y hace esto, ¿de qué Dios me estás hablando? Ese es tu Dios. Mejor me quedo en el mundo. Mejor no creo en nada, mejor no existe nada, porque si existe un Dios así de malvado, ¿de qué me sirve creer? Exactamente. Entonces, de ahí viene la incredulidad. Y la malinterpretación de las palabras también, porque hay mucho legalismo dentro de las iglesias también. Ahora vamos al punto desde el odio, porque hay muchas iglesias que tiran odio al pecador. Porque Dios dice que se desprecia al pecado, pero no al pecador. Pero no al pecador. Pero hay iglesias que no, no, tú estás pecando, tú pecaste, no te hablamos. Nadie le hable porque él es pecador. Exacto. Que se siente hasta ahí atrás. Ahí atrás. Ya sabemos. Ustedes también saben. Ustedes saben, lo han visto. No tenemos que decir. Él pecó, se vaya hasta atrás. Él y no nadie merece, le habla, ni su familia le puede hablar. él no merece estar en la iglesia si él es pecador. ¿Y para qué en la iglesia? La iglesia, para que sepan, es un hospital de pecadores. Un hospital de enfermos, no puede ser un museo de santos. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? No queda ninguno. Yo te perdono, vete y no peques más. Así de claro. Nadie puede condenar a nadie. Pero, como hermanos en Cristo, nosotros tampoco podemos quedarnos callados ante el pecado. Pero, pues, la Biblia lo dice también. Si ves a tu hermano, habla con él. Pero no es acusatoriamente, no es, Jorge, Tú eres pecador. Tú eres pecador, te vas al infierno, Jorge. Producción está pecando. Déjese eso. No, siento que es en una manera íntima, con amor. Y solo entre él y tú. Afianzando a Dios. Sí, porque yo he visto algunas iglesias que cuando uno de los líderes peca, lo hacen pasar delante del altar y le dicen, su pecado. El hermano diga, ¿qué hizo usted? Yo forniqué. Bueno, el hermano está en suspensión por fornicario. Ya. Qué pena, hermano. ¿Y yo para qué que le pasa a esa gente? Y por ahí mismo se van de la iglesia. Y por ahí mismo se van de la iglesia. Ay. Son ejemplos, no todos son así. No todos son así. Pero es el mundo en el que estamos viviendo y la gente, por eso algunos hay como una reacción a este tipo de cosas, ¿no? O son muy legalistas y hay una contracultura que reacciona a ese legalismo que dice, no, liberales. las escrituras son para esa época y ahora tenemos un pensamiento más liberal. Entonces no podemos... Las puertas están abiertas para todos. O sea, tú puedes fornicar con tu novia si tú te vas a casar con ella. O sea, si ustedes ya saben que se van a casar, denle. Es más, el pastor nos contó esa historia una vez de que el muchacho, yo creo que lo dije hace un par de podcasts, lo dije, que le dijeron, si usted ya se va a casar, ya, váyanse, si se casan en 2 meses. Ya denle, ya para que la muchacha no esté desesperada, le dijeron. Y el muchacho dijo que no. Pero cosas así, pues, o sea, no pongamos palabras de Dios, no le pongamos palabras en la boca de Dios. Ya él dijo lo que tenía que decir. Y otra cosa, actualizar una cosa, ya creo que cerrar con esto porque siento que ya vamos bastante tiempo. Ya con esto cerramos. Actualizar las palabras, o sea, actualizar lo que la Biblia dice y hay otros que quieren añadirle a la Biblia. Ponerle una coma de más donde no iba. Hacerle una versión extendida a la Biblia. Eso también está mal porque Gálatas habla, eso sí lo voy a poner también ahí. Gálatas habla de que si algún ángel o espíritu o según Dios se te revelare algo que sea contrario a lo que ya ha sido revelado, tómenlo como anatema, como que lo rechacen totalmente porque ese es el diablo que está hablando. Ya todo lo que había que enseñarse se enseñó, dice Jehová. Claro, Dios habla a nuestros corazones. Pero no nada que esté en contra de lo que está en la palabra. Exactamente, pero no es añadirle nada a su palabra. Exacto, o sea, si Dios te dice, te revela en un sueño,
tú tienes que perdonar a ese hermano, tú no vas a decir, ese es el diablo que me está diciendo eso. Si en la Biblia te está diciendo, papá, que tú tienes que amar y perdonar a tu prójimo. O sea, hay cosas y hay cosas, ¿no? O sea, si te llega un pastor y te dice, Dios me dijo a mí que tú tienes que Vende vender tu todo. casa y me deje a mí la plata y Dios te lo va a triplicar. Reprende eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Ah, no, que el rico, el hijo rico. Ey, eso se lo dijo Jesús a él para probar su corazón. Y claro, también hay que entender que en la Biblia habla de que el pueblo ayudaba a sustentar a los levíticos, que eran los que, A los levitas. a los levitas, los que trabajaban en el templo. Que es más o menos lo que hacemos con los diezmos. Y las ofrendas, y las para ofrendas. mantener dentro de la iglesia. Pero no, eso no quiere decir que tienes que vender todas tus posesiones y dárselo bueno, o sea, al pastor. O sea, al menos que sea un trato de Dios especial contigo. Ajá, a menos que el mismo Dios te lo diga a ti. Y eso ya queda en tu corazón hacerlo, porque ese tipo de locuras de meterse a ese nivel con el dinero y decirle a alguien, y lo que te digo de que en ese ejemplo específico del video que salió hace poco, él dijo, Dios te va a devolver el triple. Eso no es bíblico, en ningún lado, porque eso ya no sería una ofrenda hacia Dios, sino sería como ir al mercado de inversiones y comprar $100,000 en cripto o $100,000 en Apple y esperar a que la inversión suba o que estés apostando. ¿No? Exacto. O sea, vayas allá y diga, pongo 100,000 al rojo, papá, para que se me triplique. o sea que eso de que das $100 porque Dios te va a multiplicar y te va a devolver 1,000, eso no es bíblico. O sea, la ofrenda se da de corazón, lo que Dios ponga, lo que Dios ponga en tu corazón sin esperar nada a cambio. Y los diezmos son de Dios, así tal cual, los diezmos son de Dios. Entonces, eso de la siembra y la cosecha, pues, está mal enseñado. La siembra y la cosecha tiene que ver con actitudes, con el trato. Casi es rara vez, o sea, la Biblia dice que Dios te va a prosperar, pero prosperar en el sentido de que tú vas a tener y no vas a pasar hambre. No, exactamente. No, todo lo que tienes te va a alcanzar. No que vas a tener todo lo que tu corazón quiere. Exactamente. Exacto. O sea, hay que saber interpretar. El tanque de gas te va a durar todo hasta que tú cobres. Y he escuchado testimonios de eso. Y hemos escuchado el tanque de gas no se acaba. Pero no lo alces. No lo alces. Porque ya pierdes la fe. Te le queda. Claro, ya otra cosa es si tú sabes que tu tanque de gas se está acabando. O sea, no te estamos diciendo que te vayas a los extremos, ¿no? Claro. Si usted sabe que su tanque de gas se está acabando. Y usted tiene para comprar tampoco va a ser charlatán y va a decir, señor, que este gas me dura hasta fin de año, no, hombre, pero sí. Otro año más. Tú tienes para comprarlo, lo que no necesitas, tú no necesitas eso. Entonces, sí. Sí, y a veces también Dios pone en nuestro corazón, ¿no te ha pasado que tú tienes una platita extra? Hiciste un trabajito inesperado, te regalaron una platita y de repente... Tú sabes que todo el tiempo. Y de repente estamos en la ofrenda y piden una ofrenda especial. Y Dios dice, dalo. Todo el tiempo. Yo te conté lo de los $5 que tiene en la billetera. Y Dios dice, dalo. Y eso no quiere decir, Eli, que dalo porque yo te voy a dar 15. No, o sea, Dios te dice, dalo. Y tenemos que a veces entender de que si Dios te dio ese trabajo extra o ese regalo extra, esa platita extra, no era para ti. Ya tú tenías hasta donde te iba a ajustar, sino que Dios te estaba utilizando. Y fíjate que sí es cierto que Dios sustenta, porque mira que la vez esa que yo te conté que di los últimos $5 que tiene en la billetera, salió este otro trabajito de lo que estoy haciendo ahorita y eso me está manteniendo en marcha. No con todo lo que yo quiero comprar y todo lo que yo quiero tener, pero tengo lo que necesito. Y un poquito más. Eso es lo que yo siempre recalco. A veces ya nos estamos extendiendo y esto está como para tema para otro podcast, pero voy a cerrarlo con esto ya. Es que a veces nosotros somos tan malagradecidos que no nos damos cuenta que Dios nos sustenta para lo que necesitamos y un poquito más. Siempre sobra un poquito por lo menos para comprarse una caramelo o una soda. Y nosotros no vemos eso porque no queremos todo, no tenemos todo. Nosotros queremos todo, nosotros lo queremos todo y un poquito más. En vez de lo que necesitamos y un poquito más.
esos temas, pa. Dios tiene detalles con Hay nosotros. que hablarlo en otro podcast. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo quiero concluir con una frase. Aquí lo apunté. Es que Dios es un Dios de generaciones que sobrepasan el tiempo. Más nada que Así decir. es. Así que, Estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que los dejamos con esta palabra. Ya vamos terminando porque no sé si se han dado cuenta que se ha ido oscureciendo a lo largo de este capítulo y ya nos va a agarrar la noche aquí. vamos Así a que tirar más episodios afuera. vamos a tirar más episodios más afuera. Sí, Aquí, ojalá. aquí no estamos sudando. Ay, sí, aquí está fresco. Hasta que llegue el aire acondicionado. Pronto, por fe. Nos da lo que necesitamos y un poquito más. Y un poquito más. Así que gracias por escucharnos. Si llegaron hasta el final, Dios me los bendiga. Si no llegaron hasta el final, también Dios me los bendiga. Nos pueden buscar en Spotify, YouTube Shorts, Instagram, TikTok, de todo vamos a estar haciendo. Snapchat, De todo, Messenger, de todo, Spotify, de todo, YouTube Premium, de todo, Apple Music. de todo. ¿Qué más han estrenado en Disney Plus? En Disney Plus, Netflix, en todo, sí, HBO? todo lo que se pueda ver, se puede ver. Sí. Ahí, busquen. Ahí, así que cuídense, nos vemos. Pero, por ejemplo, el libro de Lot, Hop, el libro, el libro de Hop. Lo golpeo. Eso lo cortamos entonces. Entonces corto lo que dije el libro Sí, de Lot. sí, mejor.